a comenzar a hablar de lo que es el fenotipo. Cuando nosotros observamos un individuo, lo que estamos observando de ese individuo es su fenotipo. Entonces podemos decir que todo ser vivo, en su apariencia interna y externa, en sus funciones y en su comportamiento, es un fenotipo. Acá observamos una abeja en la foto y lo que estamos observando de esa abeja es su fenotipo. ¿Cómo está formado ese fenotipo? Dentro del fenotipo tenemos el componente que es el genotipo. El genotipo está relacionado con toda la información genética que contiene un individuo de sus cromosomas y es, digamos, la que se transmite de una generación a la siguiente y es la que, digamos, es de suma importancia en los procesos de mejoramiento genético. Luego tenemos el ambiente. El ambiente está formado por varios factores, como por ejemplo el lugar geográfico donde se desarrolla una colonia de abejas, el clima del lugar. Otro factor es el manejo de la colonia, cómo está manejada, digamos, por parte del apicultor esa colonia, la fortaleza de la colonia, y hay muchos factores más, por ejemplo, la sanidad. Bueno, todos estos factores forman parte de lo que es el ambiente. Aparte de lo que es el genotipo y lo que es el ambiente, también tenemos que considerar la interacción que existe entre el genotipo y el ambiente. Entonces, nosotros tenemos que considerar de que en el caso de las abejas no viven en forma solitaria ni viven tampoco en forma de población, sino que las abejas forman parte de ese grupo de insectos que se denominan insectos sociales. Eso significa que son insectos que están, digamos, formados o forman parte de distintas castas y esas distintas castas tienen distintas funciones dentro de lo que es la colonia y tienen diferencias ya sean morfológicas y anatómicas para cumplir las distintas funciones que tienen dentro de la colonia. Nosotros consideramos a la colonia, y vamos a ver este concepto que lo van a ver frecuentemente digamos, cuando lean bibliografía de genética, el concepto de superfamilia. La superfamilia recibe este nombre porque es una familia compuesta por varias subfamilias. Entonces, cuando nosotros hablamos de una colonia, consideramos a la colonia como una superfamilia. Dentro de esa superfamilia vamos a encontrar a una madre, que es la abeja reina, que es la madre de toda la superfamilia. Vamos a encontrar, acá dice zánganos, pero en realidad son varios los zánganos, que son los padres de cada una de esas subfamilias. Y vamos a encontrar a las obreras que son aquellas hembras que forman parte de cada una de las subfamilias y se considera que son hermanas entre sí. Otro concepto, digamos, que también es importante manejar es que esta colonia, esta superfamilia, tenemos que entender que es un superorganismo. ¿Qué es un superorganismo? Que la colonia funciona como una unidad en sí misma. Bueno, siguiendo con el tema de la superfamilia, acá podemos observar una superfamilia integrada por 4 subfamilias, donde siempre tenemos una reina, que es la única madre, ¿sí? Y es la madre de toda la superfamilia, de toda la superfamilia y de cada una de las subfamilias, y tenemos cada una de estas subfamilias formadas por las hermanas, hijas de un mismo zángano. Entonces acá tenemos la subfamilia A, la subfamilia B, la subfamilia C y la subfamilia D. Bueno, hasta acá habíamos hablado o habíamos considerado el fenotipo, pero de un solo individuo. Como estamos hablando de una colonia, de una superfamilia, tenemos que considerar que entre los individuos de esa colonia existe variabilidad. Entonces, por eso, la fórmula del fenotipo cambia. Y ahora vamos a tener digamos, la varianza fenotípica igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental más la varianza del genotipo y el ambiente. Entonces, otra cosa importante considerar es que la varianza genotípica está formada por la varianza aditiva,
que es la varianza relacionada con el valor que poseen los genes, es la porción de la varianza que es heredable, ¿sí? Es muy importante desde el punto de vista del mejoramiento genético. Luego tenemos la varianza de dominancia, que está relacionado con el efecto de dominancia que puede tener un gen sobre otro gen, y el que termina manifestándose, el gen dominante sobre el gen recesivo. Luego tenemos la varianza de Pistacchi, que está relacionada con los efectos que tienen algún gen sobre otro gen. Bueno, al hablar de fenotipo y al hablar digamos, de genotipo, de ambiente, de interacción del genotipo y del ambiente, surge un concepto también muy importante en el mejoramiento genético, que es el concepto de la heredabilidad. La heredabilidad es la proporción del fenotipo que se debe a la genética y es sobre la cual, digamos, se puede trabajar. Entonces podemos hablar de heredabilidad en un sentido amplio o en un sentido estricto. Cuando nosotros consideramos la heredabilidad en un sentido amplio, estamos relacionando o estamos diciendo o buscando qué proporción de esa varianza fenotípica se debe a la varianza genética. Y en un sentido estricto, estamos relacionando esa varianza fenotípica con la varianza aditiva. Bueno, este concepto de heredabilidad ya vamos a ver que es un concepto muy importante en los planes de mejoramiento genético y en la genética en general, ¿sí? Esa heredabilidad puede ser en algunas características tener un valor muy alto o tener un valor muy bajo, y eso es un poco lo que determina cómo se va a trabajar. Bueno, cuando hablamos de genética, surge la pregunta de que si existe un material genético superior. Entonces, acá lo que vamos a analizar es el comportamiento de distintos materiales genéticos en distintos ambientes determinados. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo el material 1, como por ejemplo podemos hablar de abejas europeas, ¿sí? En un ambiente A, que podemos considerar un ambiente templado, y por el otro lado consideramos un material 2, como por ejemplo abejas africanizadas, en un ambiente B, como un ambiente de clima tropical. Entonces vamos a observar, porque lo que estamos evaluando acá es el desempeño de cada material en cada ambiente. Vamos a observar que el material 1 tiene un muy alto desempeño en el ambiente, por ejemplo, templado, pero su comportamiento, su desempeño es muy bajo en el ambiente tropical. Y por el otro lado, el material 2, por ejemplo, de abejas africanizadas, tiene un desempeño muy bueno en un ambiente, por ejemplo, tropical, y un desempeño muy bajo en un ambiente templado. Entonces, esto nos lleva a decir de que no existe un mejor genotipo, sino que debemos hablar de un mejor genotipo para un determinado ambiente. Entonces, hablamos de lo que es ecotipo. Ecotipo, digamos, hablamos de un material genético adaptado a un ambiente determinado. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en un plan de mejoramiento genético, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Una de estas consideraciones es la estructura genética de las abejas, la haplodiploidía. En el caso de las abejas, en una colonia podemos observar dos tipos de individuos. Individuos que son diploides, o sea, individuos que se originan de huevos fecundados, individuos que tienen dotación cromosómica 2N, o sea, que tienen 32 cromosomas, y en este grupo encontramos a las reinas y a las obreras. Por el otro lado, también podemos encontrar individuos que son haploides, individuos que se han desarrollado a partir de gametas. Este es lo que se conoce como el proceso de partenogénesis, y a través de este proceso una gameta da origen a un individuo completo. En este caso tenemos individuos que son haploides, que tienen una dotación cromosómica N y que poseen 16 cromosomas.
Y estos son lo que nosotros llamamos zánganos normales. ¿Por qué hablamos de zánganos normales? Porque ya vamos a ver que es posible encontrar en la colmena zánganos también anormales, que son zánganos que son eliminados por las obreras al poco tiempo de su nacimiento. Bueno, analizando la estructura genética de una colonia, acá estamos considerando una colonia en los momentos, digamos, de primavera-verano, donde encontramos presencia de zánganos. Entonces vamos a analizar cuáles son, digamos, los individuos que podemos encontrar y vamos a ver que tenemos una reina madre, que como dijimos anteriormente es la madre de todos los individuos de la colonia. Vamos a encontrar a padre, en realidad, representado por el esperma depositado en la espermática de la hembra. Acuérdense ustedes o recuerden ustedes de que la hembra, la reina, en esos vuelos nupciales, copula con un número determinado de zánganos hasta que su espermática, digamos, está completa, y luego regresa a la colmena y se establece la colmena, y ese esperma, digamos, que ha conseguido en esos vuelos nupciales, es el que va a servir para toda la vida de esa reina, ¿sí? No vuelve a salir en otro momento a copular. Entonces, por eso acá tenemos los padres, que están representados por todo el esperma que tiene la reina en su espermática, y que están, digamos, organizados en distintos paquetes. Por otro lado, vamos a tener los zánganos. Estos zánganos son los individuos que van a fecundar a las reinas vírgenes de la temporada que estemos considerando. Y luego tenemos las obreras. Las obreras son aquellas que forman cada una de las subfamilias que forman esa superfamilia que es la colonia. Entonces, acá anteriormente dijimos que la superfamilia estaba formada por varias subfamilias y que cada uno de los integrantes de esas subfamilias eran hermanas. Pero acá vemos un concepto distinto, y el concepto de superhermanas. Entonces, podemos decir que esas obreras, integrantes de cada una de esas subfamilias, tienen un grado de parentesco mayor que lo que tendrían lo que nosotros conocemos como hermanas. Y esto se da así porque cuando un individuo diploide, a través del proceso de meiosis, origina gametas, se produce por el proceso de crossing over, un proceso de recombinación y segregación de su material, ¿sí? De su material genético, para formar cada una de las gametas. En el caso de las abejas, como los gametos masculinos provienen de los zánganos, que son haploides, no tienen este proceso de segregación y recombinación. O sea que son superhermanas, porque la recombinación estaría solamente de parte de la reina, pero no de parte del macho. Entonces tienen mayor grado de parentesco que las hermanas que provienen de dos individuos diploides. Bueno, y cada una de las obreras que forman parte de las subfamilias son, con las otras subfamilias, se consideran como medias hermanas, ¿sí? Porque son hijas de la misma madre, pero tienen distinto padre. Bueno, otra cosa a considerar es la determinación de la casta. Cuando nosotros hablamos de los individuos diploides que encontramos en una colonia, hablamos de reinas y de obreras. Decimos que las reinas y las obreras pueden tener el mismo genotipo, pero fenotípicamente son distintas, son diferentes. Habíamos hablado de que, bueno, había diferencias funcionales, morfológicas, anatómicas, y eso se debe a un componente ambiental. En el caso de las larvas que van a ser reinas, son larvas que reciben una alimentación de muy alta calidad. Eso le permite que desarrolle su aparato reproductor y que tenga la capacidad de reproducirse.
También hay otras características, digamos, que permite, digamos, diferenciarlas de las obreras, como por ejemplo la vida, es una vida mucho más prolongada que la que tiene una obrera, y también podemos hablar de que el proceso de metamorfosis es mucho más corto en una reina que en una obrera, y todo ello se debe a este efecto ambiental del alimento que recibe durante su periodo larval.